alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y nosotros tenemos en la materia de estructura de datos y el equipo está conformado de Manuel Arturo, Marco Alejandro, Carlos Daniel y un servidor, Roberto Alexis. Y el tema que nosotros vamos a explicar se llama método de ordenamiento de mezcla natural, o también llamada de mezcla equilibrada. Podemos decir que este método es una mezcla directa, y la cual el algoritmo realiza particiones de ordenamiento de máxima longitud, y en lugar de tomar de tamaño fijo. Este método se realiza de funciones, haciendo secuencias ordenadas, y se hace de manera repetitiva. Haciendo esta función o este proceso, el archivo se va haciendo de una manera más ordenada. Y pues a continuación nuestros compañeros van a explicar de forma detallada, de forma bien explicada, algunos ejercicios, y ustedes van a comprender a lo que viene este concepto. Bueno, pues a continuación les vamos a mostrar un primer ejemplo sobre nuestro tema, que es el ordenamiento por mezcla natural. Bueno, este nos dice, o como se explicó con anterioridad, que es a partir de una serie de datos que podemos tener, y lo podemos ver como de esta forma. A continuación vamos a poner una serie de datos, los cuales van a estar por obviedad revueltos para posteriormente hacer el acomodo por medio de la mezcla natural. Entonces procedemos a meter los datos. Posterior a que tengamos los datos, pasaríamos a verificar que cada uno de estos esté ordenado, y pues por obviedad como principal pues no tenemos un cierto orden, o al menos en algunos datos sí se podría obtener. Tenemos que se utilizan dos auxiliares para el acomodo de cada uno de los datos. Entonces el primero lo podríamos ver como en el archivo original. Entonces tenemos que el archivo original está conformado por cada uno de esos datos de forma desordenada, para lo cual necesitaríamos dos auxiliares. Para cada uno de los auxiliares se pondría una secuencia de datos que estén ordenados. Entonces podríamos ver como principales al 1, 2 y 5. Que serían unos de los que ya tienen un cierto orden. Entonces quedarían en el primer auxiliar. A partir de esto procedemos a ver de que el 11 es consecuente, por lo tanto podría entrar en nuestro primero, y podríamos cerrar este en el primer auxiliar. Posterior a esto vemos que el 8 no es sucesivo al 11, por lo tanto generaría el siguiente auxiliar. Entonces tendríamos 8, 9 y 18, que son números consecutivos. Entonces los podríamos ver de esta manera, y junto con el 23. A partir de esto pues tenemos una siguiente secuencia de datos, los cuales podrían entrar en el segundo auxiliar, viéndolos como 8, 9, 18 y 23. Y pues si se dan cuenta es de forma intercalada, es decir, la primera serie de números se ponen en el primer auxiliar, mientras que la segunda serie de números se ponen en el segundo auxiliar. Posterior a esto tenemos como últimos datos al 12 y al 3, vemos que no son consecuentes, por lo tanto el 12 quedaría generado para el primer auxiliar. Y el 3, que es el último dato que nos sobra, quedaría para el segundo. Posterior a esto se generaría un segundo archivo original en el cual ya mezclaríamos por medio de la mezcla natural los datos que tenemos en cada uno de los auxiliares.
teniendo de nuevo un archivo base, pero con los datos ya ordenados. Entonces tendríamos acá una intercalación entre cada uno de los auxiliares, es decir, buscar el menor que sea consecuente a los otros datos. Podríamos ver entonces que tenemos los primeros dos. El primero en el auxiliar sería 1, 2, 5 y 11. En el segundo auxiliar serían 8, 9, 18 y 23. Para lo cual tendríamos que el primer dato y el menor entre todos sería el 1. Posterior a eso tendríamos el 2, tendríamos el 5. A partir de esto entonces nos damos cuenta de que el 11 lo tenemos en el primer auxiliar, pero el 8 resulta menor a 11, por lo tanto podría ir ingresado en este. Tendríamos entonces al 8, como consecuente tendríamos al 9. Como nos damos cuenta tenemos el 18, pero en el auxiliar anterior nos sobraba el 11. Al ser menor, ese sería nuestro siguiente dato. Y como último tendríamos el 18 y el 23, que serían dos consecutivos. Posterior a esto pasamos con la segunda base, que serían el 12 y el 3. En sí cerrando este como uno principal, ya teniendo la mezcla de los primeros dos puntos. Tendríamos al 12 y al 3, el 3 siendo el menor, y posterior a él tendríamos el 12. Para que ya a partir de estos datos se pueda generar una nueva mezcla entre cada uno de estos, teniendo de esta forma un auxiliar 1 y un auxiliar 2. Pero si nos damos cuenta, para esta parte ya tenemos ordenado una primera serie de números y están divididas en dos partes que tienen un cierto orden. En el primero tenemos el 1, 2, 5, 8, 9, 11, 18 y 23, mientras que para el segundo nos sobra el 3 y el 12, para lo cual procederíamos a hacer el mismo procedimiento. Al momento de que se generó la siguiente mezcla, tendríamos entonces como archivo original los datos que anteriormente se dieron. Teniendo de esta forma, nos podemos dar cuenta de que aún no están por completo ordenados, para lo cual vamos a proceder a hacer lo mismo, es decir, generar otros dos auxiliares, que nos ayudaría a ordenar los datos ingresados. Entonces, posterior a esto, vemos los siguientes números consecutivos. En este caso podríamos tener a partir del 1, 2, 5, 8, 9, 11, 18 y 23, puesto que el 3 no es consecutivo al 23. Por lo tanto, este quedarían en el primer auxiliar. Cada uno de estos datos pues se pone para el auxiliar, para posteriormente pasar al segundo auxiliar, que tomaría los últimos datos dentro de nuestra serie que se encuentra. Entonces tendríamos para el segundo auxiliar los últimos dos datos, que sería el 3 y el 12, que quedarían entonces en el segundo auxiliar. Posterior a esto, si nos damos cuenta, ya se generaron simplemente dos partes de cada uno de los datos en cada uno de los auxiliares, y para lo cual se generaría de nuevo la mezcla entre cada uno de ellos, para ya dar por finalizado toda la mezcla entre cada uno de estos datos. Entonces tenemos que el 1 y el 2, siendo los más pequeños, se quedarían como los principales. Posterior a eso nos damos cuenta que en el segundo auxiliar tenemos al 3, que sería el siguiente dato en entrar. Luego de esto seguimos comparando cada uno de los auxiliares y tendríamos como consiguiente el 5, 8, 9 y 11. Y si nos damos cuenta, para el segundo auxiliar nos sobra el dato que sería el 12, por lo tanto este igual le entra, para posteriormente finalizar con el 18 y 23, siendo los datos más altos, dando por finalizado la mezcla entre cada uno de ellos y teniendo ya los datos de una forma ordenada dentro del archivo original. A continuación les vamos a presentar el siguiente ejemplo, en el cual tenemos un arreglo de 10 datos y vamos a explicar mediante este ejemplo el método de ordenamiento por mezcla natural. Como primero nos dan un arreglo de, como vuelvo a repetir, de 10 datos en el que tenemos los siguientes números. Entonces lo que hace la mezcla
la mezcla natural es que divide ese arreglo por particiones. Entonces nos vamos a ayudar de dos auxiliares. Aquí tenemos nuestro auxiliar 1 y nuestro auxiliar 2. Entonces tenemos que buscar números que sean consecutivos. En este caso empezamos con el 23. El 23 y 43 son consecutivos. Lo ponemos en el primer auxiliar. Luego buscamos de la siguiente partición en el que sea consecutivo. Entonces en este caso el 11 rompió la secuencia de estos dos números. Entonces el 11 vemos si tiene algún sucesivo, en este caso no. Entonces lo ponemos como nuestra segunda partición en nuestro auxiliar 2. Luego pasamos con el siguiente. 2, 5, 19, 20 son consecutivos. Entonces lo tomamos como segunda partición, el cual lo vamos a colocar en nuestro auxiliar 1. En este caso, nuestra secuencia de números se interrumpió por el 17. Entonces aquí es donde inicia otra siguiente partición. Entonces en este caso buscamos si el 17 tiene consecutivo, el cual es el 18. 17 y 18 lo tomamos como segunda parte, como la siguiente partición en el auxiliar 2. Luego nos termina sobrando el 3, en el cual lo colocamos en nuestro auxiliar 1. Si se dan cuenta, en nuestro arreglo las particiones se fueron colocando de manera intercalada. Una vez que tengamos nuestros datos hechos por particiones, entonces lo que vamos a hacer es comparar, hacer una acción del archivo auxiliar 1 y auxiliar 2. Entonces en este caso debemos empezar con el menor. Empezamos con esta primera partición, el que está en rojo. Entonces comparamos el 11 con el 23. El 11 es menor que el 23, entonces empezamos poniendo el 11. Luego, como en este caso ya no tenemos más números con que comparar, ponemos el resto como parte de la secuencia. Pasamos con la siguiente partición, en el cual tenemos 2, 5, 19, 20 y 17 y 18. En este caso buscamos entre el 17 y el 2 cuál es el menor. En este caso el menor es el 2. Luego entre el 5 y el 17 el menor es el 5. 19 y 17 el menor es el 17. Entre el 18 y 19 el menor es el 18. Entre el 20 y el 18, no, una vez que tengamos el 18 que es menor, entonces ya no tenemos más números con que comparar. Entonces ponemos el resto de la secuencia en nuestro arreglo. Entonces nuestro archivo fusionado queda de esta manera, en el cual obtenemos nuevamente un archivo en el que tenemos los datos, pero todavía no están ordenados. Por lo tanto, debemos repetir el mismo procedimiento hasta conseguir ordenarlos. Una vez que obtengamos nuestra fusión del archivo 1 y 2, entonces obtenemos como arreglo original la siguiente secuencia de números, que como podemos darnos cuenta todavía no está ordenado. Entonces tenemos que seguir el mismo procedimiento como había mencionado anteriormente. Entonces del arreglo original que obtenemos nos vamos a ayudar de un auxiliar 1 y un auxiliar 2. Entonces empezamos a dividir este arreglo en particiones nuevamente. Entonces buscamos la secuencia de los números. Entonces 11, 23, 43 son consecutivos y aquí se rompe con el 2. Pasamos con la siguiente parte del arreglo, en el cual tenemos 2, 5, 17, 18, 19, 20, los cuales son consecutivos. Lo tomamos en el siguiente auxiliar como otra partición. Y nos sobra el 3, en el cual lo ponemos en el auxiliar 1, que como
bien recordamos, las particiones en el cual se dividen se ponen de forma intercalada. Una vez que obtengamos nuestro auxiliar 1 y auxiliar 2, entonces procedemos a fusionar ambos auxiliares, en el cual empezamos con la partición en las cuales están en rojo. Empezamos buscando el menor. En este caso, el menor, comparamos 2 y 11, el menor es 2. El 5 y 11, el menor es 5. 17 y 11, el menor es 11. 17 y 23, menor es 17. 18 y 23, el menor es 18. Entre el 19 y el 23, el menor es 19. Entre el 20 y el 23, el menor es el 20. Entonces nos queda solo estos dos, y como ya no tiene más números con que comparar, los ponemos como siguientes. Y nos sobra el 3, en el cual tampoco tenemos otra partición con la cual comparar. Y nuevamente obtenemos un arreglo de nuestros datos, un nuevo, el cual será nuestro arreglo original, pero como nos podemos dar cuenta, esto todavía sigue desordenado. A continuación obtenemos nuestra fusión del archivo 1 y 2 del anterior paso, en el cual lo tomamos como arreglo original, y nuevamente tenemos que dividir este arreglo en partes siguiendo sus consecutivos. Entonces empezamos con el 2, 5, 11, 17, 18, 19, 20, 23 y 43 son consecutivos. Lo ponemos en nuestro auxiliar 1. Y aquí tenemos el 3 que nos sobra, entonces lo ponemos en el auxiliar 2. Entonces tenemos dos particiones de nuestro arreglo original. Entonces ahora seguimos a combinar estos dos auxiliares siguiendo el mismo procedimiento como hemos explicado anteriormente. Entonces empezamos comparando entre el 2 y el 3, el menor es el 2. Entre el 5 y el 3, el menor es el 3. Y como ya no tenemos más números con que comparar, nuestros siguientes datos se ponen en la fusión del archivo. 5, 11, 17, 18, 19, 20, 23 y 43. Y de esta forma obtenemos nuestro ordenamiento por mezcla natural. Si podemos darnos cuenta, todos los números son consecutivos: 2, 3, 5, 11, 17, 18, 19, 20, 23 y 43. Y mediante esta forma obtenemos el ordenamiento por mezcla natural. Ahora continuamos con un último ejemplo para dar el tema por comprendido. A continuación tenemos un arreglo de datos, el cual contiene el número 28, 29, 30, 22, 25, 17, 40, 95, 10 y 99. A continuación pasamos a realizar las mismas operaciones que se realizaron con anterioridad. Comenzamos, como damos cuenta, el número 28, 29, 30 son números consecutivos, por lo cual pasamos a colocarlos en el auxiliar número 1. Continuamos y nos damos cuenta que el 22 y el 25 no son números consecutivos al 30, por lo cual se colocan en el auxiliar número 2. Ahora continuamos con el número 17, 40, 95. Nos damos cuenta de que no son números consecutivos al 25, por lo cual se colocan en el auxiliar número 1, de manera intercalada como siempre hemos visto. Ahora tenemos al número 10, que no es número consecutivo del 95, al igual que el número 99, se coloca en el auxiliar número 2. Ahora pasamos a hacer la última parte, la parte de la fusión. Entonces continuamos comparando números. Comparamos el número 28 junto con el 22 y nos damos cuenta que el número 22 es un número menor, por lo cual se coloca.
Ahora pasamos a comparar el número 28 junto con el 25. El 25 sigue siendo un número menor al 28. Se coloca. Y ahora tenemos los números 28, 29, 30. Como que ya no tenemos números con los que comparar, se colocan. Ahora pasamos a comparar la siguiente lista de datos. Tenemos al 17 con el 10. El 10 es un número menor por el cual lo colocamos. El número 17 junto con el 99, el número 17 pues sería el número menor. Se coloca el número 17. Posteriormente pasamos a comparar el 40 junto con el 99. El 40 es un número menor al 99 y se coloca. Ahora tenemos el 95 junto con el 99. El número 95 es un número menor al 99, lo colocamos. Y por último colocamos el número 99. Teniendo esta fusión de archivos o de datos, pasamos a colocarlo como un número, como el arreglo original para continuar de nuevo con el procedimiento. Ahora como que ya tenemos la fusión de archivos, pasaremos con un arreglo original que nos quede de esta manera: 22, 25, 28, 29, 30, 10, 17, 40, 95 y 99. Continuamos con el procedimiento normal. Como tenemos los primeros datos, hasta del 22 al 30 es un número consecutivo, su consecuencia se rompería por el número 10, colocamos entonces los primeros datos. Como tenemos ahora el 10, que no es sucesivo del 30, colocamos al 10 junto con el 17, 40, 95 y 99, que son números consecutivos. Ahora bien, teniendo estos números, pasamos a comparar, hasta buscar, hasta ordenarlos. Tenemos el número 10, que es un número menor al número 22, por tal manera lo colocamos. Ahora tenemos el 17 junto con el 22, como que el número 17 es un número menor, lo colocamos. Ahora tenemos el 22 junto con el 40, el número 22 es un número menor al 40, lo colocamos. Ahora tenemos el número 40 junto con el 25. El 25 sigue siendo un número menor al 40. Lo colocamos. Ahora tenemos el número 28 junto con el 40. El número 40 sigue siendo un número mayor. Colocamos el 28. Ahora tenemos el número 40 junto con el 29. Es un número mayor. Y el número 29 es el menor. De mismo modo tenemos el número 30, que es un número menor al 40, se coloca. Y ahora, como que ya no tenemos números con qué comparar, colocamos los números que nos quedan sobrando, que son el 40, 95 y 99. Ahora bien, como podemos ver, la lista de nuestro arreglo ya está completa y la función se realizó de una manera correcta y los números quedaron en orden. Tenemos el número 10, 17, 22, 25, 28, 29, 30, 40, 95 y 99. Y una vez más, el ordenamiento por mezcla natural se ha cumplido de manera correcta. Bueno, espero que el tema haya quedado comprendido y pues lo explicaron nuestros compañeros. Y esto se le llama el método de ordenamiento por mezcla natural. Y pues esto con los ejercicios que se fueron aplicando, a eso se fue aplicando en el área de programación. Y pues espero que pues no haya ninguna duda.